Ahora, entre las ventajas y desventajas de la fotografía de estudio, les quiero hablar principalmente de una ventaja, que es la que me ha llevado a mí a hacer el 95% de mis fotografías en estudio. No digo que no pueda tomar o que no quiera tomar fotografía en exteriores, pero definitivamente yo sí disfruto más la fotografía de estudio. Y la ventaja principal es que se tiene mayor control de la escena. O sea, cuando usted hace fotografía de estudio, usted tiene mayor control absolutamente de todo, ¿verdad? Y no sé si es que me gusta tener el control, pero bueno, a las personas que nos gusta tener el control y tener todo así bajo control, la fotografía de estudio es una muy buena opción. Contrario sería fotografía, por ejemplo, de bodas, o contrario a la fotografía de estudio sería fotografía de eventos. Porque, por ejemplo, en la fotografía de eventos o fotografía de bodas, usted se va a dar cuenta que usted tiene que ser una persona muy adaptable a su entorno. Entonces se pueden presentar diferentes situaciones y usted va a tener que adaptarse. La luz puede cambiar en fotografía de exteriores. El clima puede cambiar. Usted no tiene mucho control de sus modelos porque hay pues un mayor rango de movilidad. Sin embargo, en la fotografía de estudio usted tiene control total de la luz. Es una de las cosas que me gusta más. Usted se vuelve también un experto con mucho más facilidad porque, maneja su luz en un ambiente muy controlado, ¿verdad? Con respecto al fondo, también tiene mucho control del fondo, tiene control también del modelo. Les decía que se tiene mayor control de la luz, del fondo, del modelo, se tiene mayor control. Esto es algo bien importante, tener control del modelo. Muchas veces y me pasó también, por eso es que les cuento todo lo que me ha pasado. Mi primera sesión fotográfica, me acuerdo de mi modelo, se llama Moisés. Yo no sé si usted se acuerda del nombre de su primer cliente en su negocio, pero yo me acuerdo del nombre de mi primer cliente. Un saludo para Moisés. Mi primer cliente fue un niño y el chico era solo energía. Y yo me acuerdo que fue para una Navidad, para un diciembre, hace 2 años. Y y la mamá lo sabe, o sea, lo puedo decir tranquila, casi el estudio deja de existir, porque Moisés tenía tanta energía que los flashes, me daba miedo que se resbalara. Le puse como una cosita como para la nieve volaba por las alturas. Entonces, eso les trato de decir, o sea, el control del modelo. Sin embargo, una de las desventajas de la fotografía de estudio es que para niños es un poco complicado hacer fotografía de estudios, porque a los niños les gusta saltar, les gusta correr. Entonces, probablemente la fotografía de exteriores sería una mejor opción. Una desventaja de la fotografía de estudio también, pues son los paisajes que no vamos a tener, ¿verdad? En la fotografía de estudio. No vamos a tener los paisajes que tenemos en exteriores. Podemos tener también... Joana, perdón que te interrumpa, sí. Disculpa, es que creo que encendiste el micrófono en alguno de los dos. Sí. Apaga el de la imagen tuya. Ok, ¿me escuchan bien? Listo, perfecto. Ok, disculpen. Ok, como les decía, podemos tener, una de las desventajas es pues que no vamos a tener los paisajes que tenemos en fotografía de exteriores, sería una de las cosas, pero sí que podemos jugar mucho con el concepto fotográfico que le damos con algunas cosas, implementos que utilicemos en la fotografía de estudio.